Bienvenidos a hoy, martes 14 de noviembre de 2023. Tenemos como invitada a Gloricel Morales de Lorenzana, que nos va a compartir el tema cómo trabajar con un corazón sin esperanza. Bienvenida, Gloricel, los micrófonos son tuyos. Gracias, Maribel. Buenas noches a todos. Creo en lo particular que este tema va a ser de mucha importancia, no solo para los que estamos escuchando en este momento, sino los que van a escuchar en un momento determinado, porque el país necesita tener esperanza de un cambio, de una situación favorable para todos como personas. Yo he estado viendo, yo no voy a hablar de política, pero sí voy a comentar algo en el sentido de como panameña, cómo debemos sentirnos todos aquellos que en algún momento sentíamos que estábamos soberanos en un país independiente, donde la soberanía, uno decía, soy panameño, me siento complacida de serlo, pero ahora estamos de alguna manera vendidos y estamos sometidos a los poderes de otros países más desarrollados. Entonces, eso llena de tristeza el corazón de una persona porque estamos cautivos en prisión. Yo le digo a mi esposo Orlando que estamos como si tuviéramos en una prisión de 4 paredes y nadie puede salir de ello porque todos los anhelos, los sueños en este momento están detenidos. Entonces, voy a tratar, yo siempre digo, voy a tratar porque uno busca en base a su experiencia personal con el Señor, en ver cómo permite que otros puedan aprender a través de lo que uno ha recibido de parte del Señor, y creo firmemente que la esperanza es una realidad que se puede obtener de Jesús, pero primero tenemos que trabajar en un corazón que está marchito, en un corazón que no tiene aspiraciones, en un corazón indiferente, en un corazón que de alguna manera se siente sometido a cosas que están experimentando y no ven un futuro inmediato. Nosotros tenemos la bendición de parte del Señor, porque creo que es una bendición de parte del Señor, de poder tener la capacidad de cubrir nuestras necesidades, pero hay muchos que no lo pueden hacer en este momento. Bendito Dios que nuestro esfuerzo de tantos años ha provocado que podamos en este momento cantar de alguna manera las alegrías del Señor en nuestro corazón, porque somos esos mensajeros que tenemos que utilizar nosotros como personas, nosotros mismos, para llevar a otros ese consuelo y esa necesidad de ellos recibir lo que en un momento nosotros recibimos de las personas que nos ayudaron a salir de ese hueco, de ese lodo cenagoso, donde no había en un momento determinado ni siquiera una sonrisa que pudiéramos sacar y experimentar la necesidad de poder evolucionar satisfactoriamente. Entonces, cuando el Señor me puso el tema este, yo dije que atinado el tema, porque eh, creo que en este momento necesitamos conocer a Jesús. Es nuestra fuente en la cual podemos descansar nuestras alegrías y tristezas. Entonces eso me hizo recordar, yo siempre quiero llevarlo todo a la parte de experiencia personal compartido con la palabra de Dios, porque es lo que queda grabado en el corazón de una persona, en la mente de una persona. ¿Por qué razón? Porque es algo que voy a recordar. No voy a ser indiferente
a las necesidades de otras personas y los dolores que experimentan otras personas. Quizás yo lo he aprendido a hacer de una manera en la que no tengo agresividad para hacerlo, pero sí tengo la motivación de parte del Señor y no quiero poner esa motivación como algo que sea del mundo, no. Es una motivación que Cristo pone en mi corazón para dar lo que en algún momento yo recibí en un momento de desesperación. Entonces, primero me gustaría que recordáramos qué es esperanza. Solamente esperanza es confiar, creer que el Señor pueda hacer todo lo que tenemos que resolver en nuestras propias vidas. Cómo lograr que yo adquiera seguridad, porque la esperanza viene con la seguridad que me da el Señor de que Él atiende mi súplica y que aunque no llegue en un momento determinado, Él está trabajando para lograr que se dé en un momento determinado donde yo lo voy a valorar. A lo largo del recorrido que yo he tenido en mi propia vida, me he dado cuenta que si las cosas llegan demasiado rápidas, no las valoro, no corrijo. Y quiero empezar con la cita bíblica. Tengo 3 citas que quiero empezar antes de desarrollar el tema. Una que mi esposo me la puso esta mañana cuando íbamos caminando hacia hacer unas diligencias hacia abajo. Él tenía un amigo que está pasando necesidades como todos, de alguna manera, en este momento lo estamos experimentando, unos mayores que otros, otros con más problemas que otros, pero a la larga todo redunda en la necesidad que todos tenemos de que se logre en el nombre de Jesús una situación favorable para el país completamente, porque todos estamos sufriendo en este instante. Entonces él me puso una cita bíblica y dije, la voy a usar para empezar, porque realmente la dificultad que tiene el ser humano es que no entiende el valor del Señor en la vida de uno como persona. Yo le agradezco al Señor que en momentos muy difíciles de mi vida, hace 25 años, Él creyó que yo tenía la capacidad de poder recibir de Él algo bueno, favorable y permanente para mi vida como persona. Entonces, en este momento donde hay incertidumbre, donde hay dolor, uno es un ungüento de Dios para esas personas que tienen un corazón destrozado, porque como uno ha logrado pasar por ese proceso, uno tiene una forma dulce de poder hacer que ellos comprendan en un momento determinado que todo en un momento dispuesto por el Señor puede cambiar para nuestras vidas. Entonces, esa es la dificultad que yo veo en muchas personas hoy en día. Yo veo, eh, no quiero eh, entrar mucho en que yo pude, yo lo logré, no, no quiero entrar en ese yo porque nunca me ha gustado esa situación en mi propia vida desde que conozco al Señor, porque lo que soy y lo que seré solo viene por la gracia y el favor del Señor. Entonces, yo veo cómo la gente es indiferente o quizás no recuerda realmente de dónde Dios los sacó. No, no saben cómo lograr entender que en la vida todos tenemos un propósito de parte del Señor, sea como ama de casa, como profesional, como mamá,
como todos tenemos, como esposa, todos tenemos un propósito de Dios en nuestras propias vidas, pero cuando tenemos que dar una voz de aliento, de consuelo a ese corazón sin esperanza, la gente está congelada, está indiferente ante el dolor de una persona. Yo no sé si realmente será porque Dios me entrenó de tal manera en que yo percibo, debiste haber actuado de esta manera, debiste haber hecho eso, porque creo firmemente que mejor son dos que uno. No vaya a suceder como le pasó a ese hombre amigo de mi esposo que murió solo en una casa y una semana después lo encontraron porque no tenía quien velara por él en un momento determinado y estaba metido en una depresión porque había de 60 años perdido su trabajo, no tenía en un momento determinado qué hacer, qué lograr hacer, porque a mucha gente le pasa eso. La gente que es apasionada por el trabajo llega un momento que cuando tiene que ir al descanso o a esa jubilación, para mí la jubilación no es algo importante porque Jesús no jubila a nadie. Así lo he aprendido yo en la palabra de Dios, que hasta los 120 años Moisés trabajó, así que para mí la jubilación es un punto y aparte que no comprendo realmente en las personas que dicen, ay, ya estoy jubilada, porque para mí eso lo que hace es que limita y de alguna manera hace retroceder la mentalidad y la capacidad que el hombre tiene en un momento determinado. Entonces, vamos a empezar con 3 citas bíblicas que quiero que lean. Primero, Eclesiastés 9:4. Después, Romanos 15:13. Y después, Proverbios 10:17. Y de ahí vamos a empezar cómo trabajar con una persona que tiene un corazón sin esperanza, que no tiene la capacidad de lograr entender lo mínimo que necesita para poder sostenerse en medio de situaciones difíciles. A ver, por favor, empiecen con las 3. Dice así, Eclesiastés 9:4, versión Reina Valera 1960, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Débora. Amén. Amén. Nueva versión internacional, Eclesiastés 9:4. ¿Por quién, pues, decidirse? Entre todos los vivos hay esperanza, pues vale más perro vivo que león muerto. Amén. Amén. Dice Romanos 15:13, versión Reina Valera 1960. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Romanos 15:13, nueva versión internacional. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Proverbios 10:17, versión Reina Valera 1960. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien deseche la represión yerra. Amén. El que atiende a la corrección va camino a la vida. El que la rechaza se pierde. Amén. Para mí es muy importante comprender y que se entienda que sin disciplina no hay nada que podamos hacer en la vida, porque una persona no se puede pasar
la vida entera diciendo me equivoqué, no lo hice bien, no lo hice bien, y pasarse lamentando esa situación toda su vida y entender que todos podemos fallar en un momento determinado. Una de las cosas que yo percibo de Dios y a veces realmente cuando hablo que me emociono y que percibo esa pasión que Dios pone en mi corazón, no quiero lastimar a nadie en un momento determinado, pero Dios es maravilloso y la gente no lo ha entendido. ¿Por qué es maravilloso Dios? Porque Él ama tanto al justo como al pecador. Él ama a lo que está bien, pero busca a lo que quiere que llegue a lo que Él busca en esa persona. Entonces, eso me hizo recordar realmente, y solo voy a hacerlo brevemente, eh, cuando yo hace 25 años no conocía como hoy conozco al Señor, recuerdo yo estaba deprimida, me la pasaba en bata todo el día, trataba de trabajar porque era una mujer exitosa en el trabajo hasta un momento determinado, pero no había entusiasmo en mí, no había ese deseo de querer salir del hueco donde estaba y me estaba consumiendo completamente. Estaba muerta estando viva en ese instante. Entonces, en ese momento, eh, en la incapacidad que yo tenía para poder desarrollar lo que el Señor permitió después, yo repito una oración de aceptación que escuché en la televisión. Ni siquiera la escuché personalmente, sino a través de la televisión porque empezaban los canales evangélicos y en ese momento, inocentemente, porque lo quiero decir, no es que yo haya sido, no, inocentemente yo repetí lo que el hombre decía en la televisión. Y en ese instante, el Señor puso un dolor tan profundo en mi corazón, duró como 30 segundos, calculo yo, y mi corazón estaba transformado. Me dio un corazón de carne el Señor y permitió que yo recibiera lo que dice Efesios 3:17. El Señor entró en mi corazón y empezó a trabajar con mi corazón para que yo pudiera ser una mujer dichosa, feliz, auténtica como hoy lo creo y lo puedo experimentar. Eso no significa que uno no tenga situaciones por resolver, que hayan a veces diferencias con el esposo, no significa que haya diferencias con los hijos, que haya que tomar situaciones o respuestas en un momento determinado, siempre las va a haber, pero es la actitud con la que yo voy a tomar esa decisión lo que va a hacer la vida para mí diferente. Entonces, me entró un hambre y una pasión por conocer de Jesús que no se ha acabado, no se ha apagado, no es como la mujer de la vasija de aceite, sigue fluyendo, fluyendo y fluyendo y miren, lo sobrenatural de Dios hay que entenderlo. Y quiero decirles que hay momentos en mi vida personal cuando yo veo señales sobre mi propio cuerpo que va destilando aceite de la cabeza a los pies y yo voy sintiendo cómo corre el aceite a lo largo de mi cuerpo. No lo hago porque yo diga, no, que yo soy, no, lo hago porque hay que creer, hay que confiar y hay que tener la seguridad de que Cristo, aunque que está vivo, tiene para todos
en un momento determinado lo que necesitamos para tener esa esperanza que no muera. Y como dice la palabra de Dios, mientras hay vida, hay esperanza. Cuando la gente no, casualmente ayer atendía a una persona que ha estado con más de 3 o 4 años en estado de situación donde le entra un cáncer en un lugar, después se le va para otro lado, después se le va para otro lado y así sucesivamente. Y yo le decía al Señor, ¿cómo puedo yo lograr que una persona que no quiere perdonar, porque le es imposible hacerlo en su capacidad, ¿por qué le es imposible hacerlo? Por sus tradiciones, por sus costumbres, por sus enseñanzas que bloquean lo nuevo de Cristo en la vida de una mente completamente limitada para creer en el poder sobrenatural de Jesús. Entonces, le pongo yo en la oración y fíjense que le sirvió, porque hoy le volví a mandar un mensaje de alegría, de gozo, y ella las 2 veces me ha contestado, gracias por esa bendición. O sea, contestó de una manera en la cual yo percibía, el Señor está tocando lo que tiene que tocar para que esa mujer tenga esperanza en su corazón. Entonces, en un momento determinado, yo le dije, y Señor, no permitas que muera y que no reciba la alegría y el gozo que ese corazón está necesitando para que ella pueda ser feliz en vida. Esa fue la oración que yo hice por esta persona que creo que es una excelente mujer, pero está limitada por los conceptos erróneos de la teología, de la religión, que le impide ser una persona plenamente alegre, feliz, como todo lo que el Señor quiere hacer en la vida de cada ser humano. Bendito Dios, y lo digo con toda autoridad y respeto a todos los demás, que el Señor me dio la capacidad de creer, de confiar en Él y perseverar en lo que necesitaba hacer para ayudar a otras personas, al igual que a mi propia vida en lo particular. Una persona que duerme plácido, que cree que todo puede lograrse porque tengo gozo en mi corazón. He percibido la gloria de Dios muchas veces alrededor de mi vida, en mí misma. Y eso realmente, y cuando digo en mí misma, no es sino por las señales que podemos ir viendo. Y tú y todos los que están aquí lo pueden lograr. Cuando yo entendí que Dios no era para justos, sino para los justos y pecadores, yo dije, hay bendición. Realmente hay oportunidad para la vida del ser humano. Entonces, ¿cómo trabajar con una persona que no tiene esperanza? Dar de lo que yo he recibido en sencillez, revelando realmente en el poder de Dios lo que Él puede manifestar en la vida de una persona que se deja usar y que quiere aprender no solo para sí, sino yo siempre he creído que si yo doy, voy a recibir. Y yo cada día entiendo más lo que significa
Busca el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Muchas veces las personas, y yo creo que el problema del ser humano es la incapacidad de poder ver que en la ambición está el fracaso de la vida de un ser humano. ¿Por qué razón lo creo de esa manera? Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria personal va enchinando ese corazón, va provocando que ese corazón se llene de vanidades, de situaciones donde va logrando creerse superior a los demás. Pero llega un momento en que rebalsa tanto la ambición de esa persona que explota ese vaso, como ejemplo que estoy poniendo, y lo que en un momento uno creía que estaba en la cúspide cae precipitadamente al suelo y no se puede parar. Yo he visto cuando hay hombres o mujeres que creen tener más fuerzas que Dios, postrados en un piso sin poder levantarse, porque Dios no los deja levantar, porque Dios lo hace como Él quiere. Entonces, cuando yo veo la desesperanza que hay en este momento en todos nosotros, los panameños, y no solo los panameños, los colombianos, los venezolanos, los argentinos, eh, 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 los del Medio Oriente, los de Europa, cuando yo veo todas las limitaciones que tenemos, yo me pongo a pensar, ¿cómo podemos lograr que se enderece la situación existente en el mundo entero? Lo primero que yo diría es, y lo digo de corazón, en los anhelos que tenemos como panameños, yo no he visto sino lastimar el intelecto de otras personas. Yo no digo que las cosas se hicieron de manera correcta, pero si ya sucedió, hay que buscar soluciones. Pero en mi persona, si alguien me agrede a mí, yo me pongo más arisca, me pongo más insolente, porque nadie quiere ser lastimado, nadie quiere ser eh, eh, denigrado con ninguna palabra indebida. Una de las cosas que yo he aprendido del Señor, y Él me lo ha hecho saber, no debo hablar mal de nadie. Puedo hablar de los hechos contrarios que se hicieron, pero no puedo denigrar a ninguna persona. Por eso yo defiendo, desde que yo entendí en la palabra lo de Nabucodonosor y entendí lo del rey Ciro, yo dije, cualquier cosa Dios puede cambiar de la noche a la mañana. Pero ¿qué pasa con el ser humano? En su desesperanza, agrede, y no debemos buscar lo que no queremos para nosotros, para otras personas. Ese es uno de los principios que Dios me enseñó desde hace muchos años. Tú quieres ganar una batalla, no lastimes la capacidad o el ego que tiene una persona en un momento determinado, porque se va a poner peor. Va, y miren, nos hemos olvidado como personas que estamos en Cristo, y no solo los que conocemos al Señor, que Dios es un Dios justo.
Israel tuvo que esperar 400 años para lograr su victoria, para ir a su libertad. Yo estoy clara que el Señor todo lo puede hacer, pero hacer no significa desprestigiar lo que solo Dios puede desprestigiar, lo que solo Dios puede en un momento determinado lastimar. Y yo me pongo a ver, Dios mío, porque yo decía, yo no soy, venía yo conversando con mi esposo, yo tengo en mis venas próceres de la independencia y tengo en mis venas la política, porque eso viene de la raíz de mi familia. Que yo no lo haya experimentado y hecho no significa que no esté ahí metidito en un cajoncito de mi corazón queriendo provocar lo bueno para las personas que Dios pone en mi camino, porque Él pone en mi camino los que Él quiere que yo de alguna manera ayude en un momento determinado. Entonces, Señor, ¿cómo podemos alimentar y trabajar con un corazón que está en desesperanza? Y yo quiero que ahora, Maribel, me leas los sinónimos y los antónimos, porque miren, Dios me sorprende y yo se los digo de corazón porque Él es el que me pone en mi corazón los temas que quiere que como mensajeros de Dios llevemos a otras personas. Y siempre buscamos esperanza sola, sin solo, pero esta vez el Señor me puso, busca los sinónimos de sin esperanza y los antónimos sin esperanza. Uno diría, eso no va a estar en el Google, eso no va a estar pero me sorprendí que sí estaba. Entonces, por favor, Maribel, léeme los sinónimos de sin esperanza lentamente cada uno para ir desarrollando con la palabra de Dios lo que vamos recibiendo de los significados y los sinónimos de sin esperanza. Dice así, incorregible, incurable, irrecuperable, irredimible, irreformable, irremediable, irrecuperable, no redimible. Hasta ahí son Entonces, los sinónimos. dale, ahora los antónimos. Entonces, los antónimos dice así, reversible, alentador, prometedor, penitente, arrepentido, lo siento, corregible, reparable, rectificable, salvable. Hasta ahí, Gloricén. Perfecto. ¿Cuántas veces nos sucedió a nosotros que teniendo un corazón desesperanzado, porque hay dos que no leíste, que antónimos también era desesperanza y desilusión. Eran dos antónimos adicionales, pero ya los acabo de decir, pero a lo que voy es lo siguiente. Cuando uno está en un momento de haber errado en su vida, cualquier situación que se presenta viene a nuestra propia vida y entendimiento, depresión, enfermedades, viene ansiedad,
situaciones diversas económicas, con un hijo. Muchas cosas se presentan. Entonces, ¿cuál es el problema de un ser humano cuando no hay esperanza? Lo primero que dice, no capaz. No puedo cambiar nada. Soy una porquería. O sea, estoy hablando como cuando una persona está en este momento en una situación donde se cree que no hay salida por cualquier situación que haya sucedido en un momento determinado. La regué, no puedo corregir lo que regué, pero sí puedo buscar un correctivo diferente para resolver lo que está dañado y buscar con la creatividad de Dios algo que solucione la ansiedad de la gente, la preocupación de la gente, porque ahí es donde se destaca un buen líder, que en medio de las situaciones difíciles que tiene que enfrentar, sepa cómo reaccionar ante lo que con Cristo se puede lograr en un momento determinado. Entonces, la gente empieza, ya no hay salida, ya no voy a poder recuperar lo que se perdió, irreversible. Eso es lo que piensa una persona cuando ha cometido una equivocación. Ya no hay marcha atrás, pero hay algo que hace la diferencia. Y eso es algo que aprendí yo de parte del Señor hace 25 años. Para Él no hay nada que no pueda ser recuperado, como lo dice los antónimos que leyó Maribel en un momento determinado, recuperable. Pero ¿qué sucede? El demonio nos hace creer que lo que se perdió y no existe. Entonces, ¿qué pasa? Esa incapacidad que pone la oscuridad, las tinieblas, impide que yo pueda pensar con cordura, porque me tienen atosigado. Y no es algo solamente de los externos, sino de los mismos internos, porque te empiezan a decir, no con palabras, pero sí con hechos, lo incapaz que en un momento determinado eres como persona. Entonces, ven acá, la persona empieza a decir, ¿qué puedo perder ya? Ya me destruyeron ya. Pero para Cristo siempre hay solución. Pero yo tengo que buscar con la ayuda del Señor. Entonces, ese es lo primero que me sucedió hace 25 años a mí. Fijé mi esperanza en Cristo. Pero solo pude fijar mi esperanza en Cristo cuando confié, cuando creí, cuando tuve la seguridad de que en Él yo estaba en un momento determinado lista para avanzar en medio de ese clamor que yo necesitaba como persona y callar las voces que me hacían creer que era incapaz de manejarme correctamente, porque el demonio lo que hace es que nubla el entendimiento, nubla las capacidades de las personas, y lo entendí hace como 2 días con mi nieta Daniela de 7 años y le digo a mi esposo, algo tiene que haber en la atmósfera
y en los aires de Panamá en este momento. Porque mi niña de 7 años está prácticamente sin deseos de estudiar, sin deseos de aprender. Y yo digo, pero si es una niña de 7 años y en ese momento uno quiere, pero le cuesta. Entonces yo digo, algo tiene que haber en el ambiente que está haciendo la destrucción de un pueblo bendecido por Dios todo el tiempo en que yo tengo vida. Recuerdo siempre que aún en medio de situaciones difíciles, yo decía, Dios es panameño. Pero de alguna manera se ha perdido esa necesidad y creo que tiene que ver con muchos años de dolor hacia atrás, cuando se perdió con la invasión la capacidad de sentirse soberano uno como pueblo, porque nos invadieron y perdimos la capacidad de sentirnos bien con nosotros mismos. Algo se perdió en ese momento. Y el único que puede recuperar esa situación es Cristo. ¿Cómo lograr que un corazón sin esperanza pueda volver a revivir, como le pasó a esta señora, que les digo, que al decirle, no permitas que muera sin encontrar la alegría, eso la tocó? Porque nadie quiere enfrentar la verdad de lo que sucede en nuestra vida diaria. Todo el mundo dice, no, mejor me quedo callada, mejor no digo nada, porque el ser humano lo que busca es evitar cualquier situación. Entonces yo me pongo a pensar, qué difícil tiene que haber sido para esos grandes profetas que Dios tuvo en el Antiguo Testamento, donde tenían que decir lo que Dios ponía en su boca. Y muchas cosas de las que digo, si no el 100% de lo que yo hablo, Dios me lo va poniendo en mi corazón para que lo diga, para que alguien se atreva a abrir el entendimiento de la destrucción de un pueblo que en vez de amarse, se está acabando mutuamente uno al otro. Y el que está feliz es el demonio, porque el demonio divide. Porque está buscando la manera de destruir lo que la familia tiene que ser, cimentada en el amor de Dios. Se ha perdido por completo. Y eso me hace reflexionar y recordar qué tengo que hacer yo para ayudar a una persona que tiene dificultad de tener un corazón sin esperanza. Lo que tengo que hacer es decirle que el Señor te muestre el camino de restitución, que vas a recuperar, porque ahí lo dicen los antónimos y sinónimos. Irreversible, reversible. Con Cristo todo se puede solucionar, pero hay que pedírselo. Hay que alimentar. Entonces, por eso viene la cita Proverbios 10:17, porque yo necesito trabajar y esforzarme para lograr que eso que es irreversible, eso que no creo yo que es capaz de cambiar,
el Señor lo pueda transformar, lo pueda resolver. Porque para el Señor nada deja de tener importancia. Entonces yo le pregunté al Señor, o sea, en mi corazón, pues, o sea, interactuando con mi corazón y el Señor para que no sea un motivo de lastimar a nadie en un momento determinado. ¿Cómo puedo yo ejemplificar cómo trabajar con un corazón que necesita ser restablecido y restaurado por ti? Y Dios me llevó a Job, y yo por eso puse varias citas de Job, y ahora voy a irles diciendo lo que tienen que ir hablando de la palabra. Y el Señor me hizo reflexionar. Job lo perdió todo, y todos sus amigos decían, es irrecuperable, la fregaste, te equivocaste, lastimaste a Dios. Y dentro de todo eso que le sucedía a Job, hubo algo que Dios me hizo entender. Hace 25 años que yo empecé, yo tuve errores de aprendizaje, caídas, me levantaba, pero una de las cosas que le agradezco a Dios, que fue fiel a mí, nunca me abandonó en los peores momentos. ¿Y qué le dijo Satanás al Señor? Que quería estremecer a Job, pero el Señor le dijo, puedes hacer lo que quieras, pero no me lo tocas. Y ese no tocar de Job provocó que en medio de su sufrimiento nunca desfalleciera su esperanza de que algún día él iba a recuperar lo que dice Proverbios 10:17. Porque a través del Espíritu Santo voy a ser redargullida, corregida y levantada para que el Señor Jesús me pueda bendecir y salir de esas enfermedades crónicas, de ese corazón sin esperanza, sin esa alma destruida, porque tengo al Señor conmigo. Por eso siempre en la palabra de Dios dice, sosténme, guíame, condúceme, libértame, llévame de tu mano, no me abandones, no me sueltes, porque Él siempre me va a acompañar, como dice el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él quitará toda pestilencia que hay alrededor mío. Será mi escudo y mi fortaleza. Y Job recibió su reversible todo lo que le pasó a Job y recibió más. Después de haber estado en un momento de sin esperanza. Y logró sostenerse en medio de su prueba, cambiando actitudes que Dios quería que pasaran por el fuego para lograr que fuera lo que Él quería
que hiciera en un momento determinado. Y así todos tenemos que pensar de unos y otros. Yo no pongo el dedo sobre nadie porque Dios es el que pone el dedo sobre las personas. Que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. Y que tú hagas tu justicia como tú confías que va a llegar. Y así lo he ido haciendo. Entonces quisiera que me leyeran Job 19. Les di un versículo Job 19, ¿verdad? Maribel. Sí, Sí, 19:10. correcto, Gloricel, ya lo leo. 19:10. Dice Job así. 19, el versículo que te di. Sí, dice así. Job 19:10, versión Reina Valera 1960. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Amén. Baby. Job 19:10. Por todos lados me destroza, como a un árbol, me aniquila y arranca de raíz mi esperanza. Amén. Eso es lo que hace que la esperanza crezca. Para la mayoría la esperanza de la gente crece cuando todo va bien, cuando todo está caminando sobre ruedas, que todo va caminando favorablemente, y eso no es verdad. Porque hay árboles que con la estación del otoño, del invierno, se quedan sin hojas, pero en la primavera reverdecen, se ponen bonitos. Entonces, todo Dios, y hay un versículo que en este momento donde Dios hace la comparación con el verano, con el invierno, y deben buscarlo para leerlo, si no se los hago llegar yo, porque yo pongo cantidades de citas para llevarlas Mi mamá se está a escudriñarla. Entonces, quiero que me lean, creo que te di uno de Jonás, Maribel y Débora, uno de Jonás, es que Sí, no sí, lo tengo señor. aquí. Sí, sí, señora. Más. Léanme Jonás, por favor. Creo que era 4:2, si no. Sí. Mientras que Maribel lo va leyendo, léelo tú, Débora, si ella lo lee después de ti. Sí, que Pues estoy buscando. Sí, ya va. ¿Usted no dijo Judas? Jonás 4:8, Débora. Bueno, Jonás 4:8. 4:8. si tú lo tienes, léelo en Reina Valera, porque Jonás Maribel no. 4:8. Ah, Es que ya. estaba en mute, perdón. Ok, Es que como ok, estoy trabajando desde el celular, no tengo la misma visibilidad. Dice así, ok. y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Amén. Versículo 8. Al salir el sol, Dios dispuso un abrasador viento del este. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Amén. Cuando la gente no tiene esperanza, la gente está, me quiero morir, no quiero vivir, no quiero sostenerme, porque es más fácil salir de la dificultad, como dicen uno, fácilmente, pero ¿qué pasa? Que en la vida eterna no vas a tener descanso. Yo siempre me acuerdo de lo de el rico y Lázaro, porque yo
por más de 4 años, cuando estuve separada de mi madre, no dejaba de decirle al Señor, no quiero que mi mamá se vaya sin restablecerse contigo, porque no quiero que pase lo mismo que está pasando a ese rico, le decía yo siempre al Señor, porque yo creo en lo que la palabra de Dios dice y creo claramente que mientras hay vida, hay esperanza. Y si la persona que tú tienes a tu lado no le dices lo que tienes que decirle, está fallando. Y cuidado que fallas tú más y se queda él y te vas tú, porque no has hecho el trabajo que Dios quiere que hagas. Y de eso se tiene que tener claridad cuando uno dice cómo trabajar con una persona sin esperanza. No es mañana. Ay, no, yo la voy a llamar mañana, yo le voy a avisar mañana. No hay que soltar a una persona que uno quiere que sobreviva, porque uno ha conocido ya lo que significa Cristo en su vida personal. Entonces, mientras que uno entienda que el Señor, y ahí estuvo Jonás, que no se pudo morir. No se pudo morir porque el Señor no lo dejó que se fuera. Porque tenía que hacer lo que él quería que hiciera. Entonces, ¿cuántas veces obviamos una situación porque, ay, me lastimó, me dijo la verdad de una forma muy, no, miren, y eso yo siempre lo he dicho, cuando yo entendí quién era Jesús, comprendí que no era como yo quería decirlo, era como él me iba a poner a decirlo a mí. El Señor restableció en Job hasta su orgullo, hasta la altivez, porque creo que es el capítulo 40 o 41 que habla de Leviatán, y Leviatán es el orgullo que todo ser humano tiene en un momento determinado que impide que llegue la humildad del Señor a la vida de uno. Porque lo que menos quiere una persona es tener que agachar la cabeza, porque solo se levanta cuando Dios así lo decide. Y lo acabamos de leer en Jonás. ¿Cuántas veces en un momento yo, no es que quiera, no, bendito Dios, porque eso es lo único que puedo decir, que nunca deseé morir. Porque hay mucha gente que dice no, que no lo haga, porque hay que arreglar las cosas en vida, no hay muerte. Cuando la persona se va, ya no hay respuesta que valga. Ustedes disculpen, pero eso es lo que he aprendido de Dios y es lo que yo certifico en este momento y que lo ratifico con la palabra de Dios. Porque la enfermedad no es nada más que la desobediencia a lo que Dios quiere en la vida de una persona. Entonces, ¿qué sucede? Porque estamos viendo a la gente desesperada, pero nos da temor a decirle algo que nos va a servir a nosotros, porque en momentos difíciles, cuando yo he abierto mi boca para decir algo, para bendecir a otra persona, todo se va resolviendo satisfactoriamente. Porque para Dios un alma
Es esa almita, esa ovejita que se perdió de las 100 ovejas. Es muy importante para el Señor la oveja que se pierde. Por eso fue que les empecé a decir, para Dios un justo como un pecador son de igual importancia para Él. Eso fue lo que pasó con Judas. Se quitó la vida. Le fue más fácil. Eso no le pasó a Pedro porque Pedro enfrentó la negación que tuvo y eso lo salvó. La humildad en reconocer que había fallado y Dios lo levantó. Pero Judas prefirió quitarse la vida para no enfrentar lo que tenía que hacer como hombre. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros los seres humanos? Todos deseamos lo mejor, pero no todo el mundo quiere hacer lo que tiene que hacer. Entonces yo siempre me acuerdo de lo que dice la palabra de Dios, dice, someteos a Dios. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Este país necesita una conversión genuina como la tuvo Nínive para lograr que se arranque esa cizaña que está destruyendo nuestras vidas unos y los otros. Porque aquí todos vamos a sufrir. Aquí no va a haber una situación que mejore para unos y otros no. Todos estamos en el mismo barco, en la misma arca. Y si la arca se hunde, nos hundimos todos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que orar en la dirección correcta. Orar de tal manera. Y aquí yo no hablo sino de la capacidad de amar un corazón sin esperanza. Un corazón que está seco, árido, que no tiene en este momento la lucidez que ustedes pueden tener o puedo tener yo por el tiempo que hemos buscado del Señor durante todo este tiempo. Pero ¿qué sucede? La gente prefiere callar y la gente prefiere no intervenir para no ser. Y eso no es la forma en que una persona que conoce de Dios debe responder. Debe buscar la cordura para que la persona que no tiene esperanza, porque todos nosotros hemos pasado sin esperanza en un momento determinado, como lo pasó Job. Pero ¿cuál fue la bendición de él? Y se los vuelvo a repetir, que Dios nunca lo abandonó. Lo midió en el momento y como dice la palabra, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque todo lo que sucede en la palabra de Dios tiene un propósito para el ser humano. ¿Y qué es lo que desea el Señor? Lo que dice Romanos 15:13, que haya fe, esperanza en el Señor Jesús y que todo a través del Espíritu Santo sea restablecido, regenerado,
por el Espíritu Santo de Dios, para que seamos personas que podamos caminar con la cabeza en alto, porque hemos entendido que el corazón sin esperanza puede cambiar a una mejor oportunidad de vida. No permitamos que un corazón que nos rodea a nosotros se quede sin una respuesta de bendición de parte de ustedes. Uno tiene que entender algo. Uno tiene que poner el hombro cuando haya una persona que no tiene la capacidad de hacerlo. Si no se puede, como le dije yo a mi esposo, si no tienes cómo ayudar ahora, ayuda con lo que tienes. ¿Y qué es lo que tú tienes? La oración, de lo que Dios te hizo a ti en un momento determinado y que te levantó de una oscuridad y que esas tinieblas se fueron y que hoy tú puedes declarar que el Señor estuvo contigo y te ayudó en los momentos de desesperanza, de desilusión. ¿Y lo comprendió? ¿Lo entendió? Entonces, eso es lo que nuestra vida necesita aplicar en bendición para otros. No quedarnos callados, dar de lo que hemos recibido. Yo sé que el Señor vive y que vive en cada uno de los corazones de todos los que decimos, Señor, permite que te guiemos. Por eso dice la palabra de Dios, como dice Celedonio, que la palabra lo dice, heme aquí, envíame a mí. Cuando sabemos que lo que somos es hechura del Señor y que aunque uno no lo crea, porque hay personas que quizás dicen, no, con esa persona lo hizo, conmigo no lo va a hacer. Dios no hace acepción de personas. Él ve el corazón, Él no ve lo que tú puedes tener en un momento determinado. Él busca tu corazón para servir. Una de las cosas que yo creo en el nombre de Jesús, y lo digo con autoridad también, que lo que yo estoy recibiendo hoy en día es mi esfuerzo de años atrás, de no teniendo nada. Me preocupé por el necesitado, como el samaritano que pasó por el camino. Yo no me puse a ver quién era, quién no era. Lo miré con los ojos que Dios ponía en mí misma y ojos de sencillez, sin juzgar, sin querer pretender ser más sabia que esa persona, sino poniéndome como mi nieta de 7 años, como una bebé, y en base al conocimiento que el Señor me había dado en ese momento, retribuir en otros lo que yo había recibido. Y eso ha sido la bendición para mí hoy. Porque entendí lo que significa la salvación y el propósito de Dios para cada uno de nosotros. No sé cómo estamos de tiempo. Tenemos 24 minutos, Gloricel, son las 7:36. Entonces, sí, pero voy a detenerme aquí en el nombre de Jesús por si tienen preguntas. Ok, abrimos los micrófonos. Darle las gracias en el nombre de Jesús por estar aquí esta noche y que creo que pudiera ser un momento
hay muchas citas bíblicas que más le di a ellas, pero les tocará a ustedes alimentar su esperanza por medio de la palabra de Dios para que realmente entendamos. Por eso yo siempre, cuando pasé momentos tan difíciles, yo decía, me percibo como Job, pero era porque el Señor estaba puliéndome, serenando mis impulsos humanos en exceso para lograr entender que lo que uno busca como ser humano es el valor de la familia y la estamos perdiendo. La familia se está perdiendo. No permitamos que eso se dé. Trabajemos, impulsemos el valor de Cristo. Yo vuelvo y les digo, la fe es importante, pero para yo tener la esperanza, necesito creer en Cristo, porque Él es el que me da la oportunidad de entender que todo se puede reparar, como dice el sinónimo, que todo puede volver a mí, como dice él, y que Él me puede hacer que yo sea salva, me da su perdón. Todo eso es posible con el Señor, pero hay que trabajar, hay que sufrir en el fuego para cosechar victorias en el nombre de Jesús. Buenas noches. Amén. Gracias, Gloricel. Bueno, abrimos los micrófonos para que preguntemos. Voy a ver aquí quiénes estamos. Si alguna tiene alguna pregunta. Creo que ha sido un tema muy enriquecedor para todos. Hola, ¿alguna pregunta para Gloricel? María Luisa. Wow, estoy como así como impactada, ¿no? Bendito Dios. ¿Sabes qué? Que yo pertenezco a un grupo que es a nivel nacional. Ya no somos presidentes de capítulos porque ya hay nuevas juntas directivas, pero la nueva junta directiva a nivel nacional consideró que este grupo de presidentes salientes podía ser apoyo para los nuevos. Entonces, anoche, tarde, cuando estaba revisando los mensajes, leí el mensaje de una compañera que este tema, mire, está sin esperanza. Su corazón está sin esperanza. Y algo en mí como que se calentó así de abajo para arriba y me encendí. Yo digo, wow, mi compañera habla de esta manera como si, y yo digo, no, estas palabras no son las que nosotros necesitamos, y mucho menos en un grupo tan grande. Y yo le escribí, y todo el día he tenido en la mente, pero no he podido, todavía no he podido comunicarme con ella, ni he podido en el grupo. Pero en el grupo, el Señor me inspiró a poner una oración, y la gente empezó a decir, amén, amén, amén. Porque ella lanzaba palabras tan negativas para nuestra nación. Yo digo, ese corazón, ¿cómo está? No sé en qué área del país ella está, que está viendo las cosas sufriendo, tal vez está atrapada en uno de los hospitales que no ha podido salir y su corazón está ahora mismo sin esperanza. Mire, y el Señor me puso a hacer una oración, a poner una oración allí en escrito. Yo le dije,
todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Panamá es para Cristo. Doblemos nuestras rodillas, no importa a qué religión tú perteneces. Dobla la rodilla y dile al Señor que tú no sabes cómo orar, pero que tú te estás humillando por esta nación. Y tú vas a poder en tus propias palabras, con sencillez, decirle al Señor lo que tu corazón siente en este momento y pídele misericordia. Y verás que todo va a salir bien en el nombre de Jesús, porque nuestro Señor nos ama y ama Panamá. Yo creo que ahora en este tema tengo herramientas ahora allí para ella solita, de ahí del grupo, para escribirle a ella solita, para conversar con ella, porque ese corazón necesita esa compañía, necesita ese apoyo para levantarse, porque si ella está así, puede ser que su familia también esté desalentada. Entonces, por eso me ha impactado, porque yo dije, wow, eso sucedió anoche y el Señor hoy viene a dar llaves con este tema. Wow, bendito Dios, bendito Dios. María Luisa, en este momento, todas las personas que vivimos dentro de este país estamos sin fe y sin esperanza con la solución de este problema. No hay salida inmediata posible en este instante. Entonces, meditando con el Señor, porque me acordé de la petición que yo hice, que se los dije en un momento determinado a ustedes, donde en agosto creo que fue que yo le dije al Señor, quiero que la tierra que yo piso no sea maldita. Eso fue lo que yo dije en ese momento. Hice una oración fuerte y que se acuerdan que yo les dije que me apareció un portal con las jotas en el cielo. Desde ahí empezó todo a cambiar. Yo creo que no solamente es orar en sencillez, y miren que no quiero pasar de necia, pero lo que Dios me pone en el corazón en este momento es que va a haber más dolor, porque el Señor está en silencio con las peticiones de este pueblo, porque hemos perdido la presencia de Dios en nuestros hogares. Es más fácil las vanidades del mundo que lo que Él nos está diciendo. He entendido tanto en los últimos días, buscar el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Y meditando en esa palabra, yo dije, la gente está viendo las comparaciones humanas que todos en algún momento hemos experimentado cuando Dios nos sanó nuestros ojos, porque a mí, en lo particular, me gusta tener una bonita camisa, como les dije la vez pasada, pero es el no saciarse lo que nos está destruyendo como pueblo. El no tener un tope en ese vaso para que no reviente. Es lo que está provocando el desajuste social que hay en este país en este momento. Y es una situación donde cada uno de nosotros va a tener que poner un granito
y agachar la cabeza delante de Dios para que todo vuelva al curso que se necesita para restablecer este lugar, este país que tanto amamos todos los panameños. Es conformar cosas distintas que agraden a Dios. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la iglesia donde yo participaba allá en El Salvador, Jesús Rey y Señor se llamaba la iglesia, el apóstol me dijo que había visto en visión Panamá todo lleno de sal en la tierra, toda llena de sal. Y eso para mí fue una profecía en ese momento de bendición, porque yo decía, si está la sal, porque Cristo es la sal que sazona, de acuerdo a la palabra de Dios, tarde o temprano va a venir la bendición para esta tierra. Pero tenemos que trabajar. Miren, una del grupo que no puede participar porque trabaja en las horas que nos reunimos normalmente y ella escucha después los audios, me dijo, me mandó una foto. Yo no quiero asustar a nadie, pero quiero que entre el sentido de la conciencia en sus oraciones. Eso no es solamente una oración, es un arrepentimiento genuino, como dice la palabra de Dios cuando hay desesperanza, sin esperanza. Ahí lo dice, arrepentimiento real, para que haya una cosa que reverse todo lo que sucedió. Miren todo lo que tuvo que pasar Job para que todo sucediera. Y lo más importante, yo siempre dije, Señor, los que lo vituperaron, lo señalaron, le dijeron horrores, él tuvo que pedir por todos ellos para que Dios después lo bendijera. Tuvo que tener la humildad de poder entender que con Dios es como Él quiere. Entonces, imagínate eso, tanta desilusión, tanta ansiedad que pasó en momentos determinados, Job, escuchando lo que decían de él, tragando en su boca, porque lo que veía la gente era, Dios no está conmigo. Pero él algo le decía, Dios está contigo, está protegiéndote. Eso fue lo que él lo hizo sostenerse. Eso es lo que nos ha sostenido a todos los que estamos en este momento escuchando. Y ella me dijo, hace muchos años, el Señor me puso en un momento determinado un dragón en la tierra, en los aires, en el mar. Y Apocalipsis habla de eso. Y miren, la tierra ha dejado de dar lo que daba antes. Los aires están lastimados, por no decirlo de otra forma, de que lastime a todos, porque la palabra es clara cuando dice en Efesios 2, 1, 2, que los demonios están en el aire y provocan que haya destrucción entre una persona y otra persona, que es lo que está viendo en este momento. Y lo otro es lo del mar. La pesca ha bajado. Y entonces una de las que participa en el grupo me mandó una foto y me dijo, mire Gloricel, y me la mandó, un dragón en el aire.
Entonces, no es cuestión de una oracioncita, perdonando porque no quiero lastimar a nadie. Tiene que haber una conversión real y verdadera a lo que representa el Señor en la vida de nosotros como personas. Y no lo hay, no lo hay. Y si ustedes son sinceros con ustedes mismos, se darán cuenta de que es de la boca para afuera. Quítate tú para ponerme yo. Y eso no es lo que Dios quiere. Yo quisiera que en 40 años, cuando yo no esté en el nombre de Jesús, mis generaciones puedan recibir un país pleno de la bendición del Señor, como siempre fue este país bendecido, con abundancia de peces, abundancia de flores, como dice nuestros símbolos patrios, que no tenemos símbolos patrios en este momento como deberíamos. Nuestra soberanía está lastimada y eso hay que recuperarlo. Y solo Dios lo puede permitir y hacer. Y no solamente aquí, en todos los países. Porque no es solamente Panamá. Hay un desgaste de la familia, un desgaste de la sociedad, un desgaste de lo que es el trabajo, un desgaste de lo que es la responsabilidad, un desgaste de lo que es realmente los principios, los valores que Dios dejó establecidos en la Biblia como el respeto mínimo que hay que tener, pero ahora mismo todo la gente lo quiere usar a su manera, como dice la canción. Y no es así que Dios lo quiere. Dios lo quiere genuino, auténtico. Porque, sabes, el arca de Noé permitió que sobreviviera una familia y volvimos a hacer lo que originalmente existía antes de Noé. Y se volvió a lo mismo. Entonces el problema somos nosotros los seres humanos. Entonces eso es lo que tiene que cambiar. Entonces, ¿qué tiene que cambiar? Caminar todos juntos para restablecer y componer este país. La unidad. Y que el Señor se encargue de ir quitando las cizañas o las semillas que no son buenas. Pero no somos nosotros. Entonces vuelvo y les digo, Señor, justos y pecadores. Tiene que ser un mensaje esperanzador el de hoy para todos nosotros. De clamar por respuestas al cielo. Es la única manera en que va a cambiar el destino de este país y el del mundo entero. Porque hay que interceder por el mundo entero. Porque ellos también están intercediendo por nosotros. Maribel, no sé si hay alguien más que quiera preguntar. María Luisa. Vamos, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta para Gloricel? Ya nos quedan pocos minutos, pero por lo menos una pregunta más para aprovechar.
¿Alguna pregunta o algún aporte? No necesariamente pregunta. Buenas noches. Adelante, Fátima. Gloricel, eh, rescato o no sé, es algo que me está dando vuelta. El Señor escucha la oración tanto del pecador como de el arrepentido, el cristiano. No sé, pensando en mi tiempo anterior, yo hacía oraciones sencillas o cosas, o lo repetitivo, pero de repente muchas veces las hacía con el corazón y yo veía una respuesta. Entonces, el Señor escucha la oración de todos, o, o, o no es así. El Señor escucha la oración de aquellos que se expresan con sinceridad. Con el corazón, podríamos decir. Mira, recordemos algo, el corazón es engañoso. Okay. Y puede provocar que nos enredemos pensando que una oración sencilla era más fácil de contestar que una oración más trabajada para el Señor. Yo le puedo decir al Señor una sola frase y Él la va a contestar igual que una oración corta o larga, porque es el corazón mío y la petición real que yo esté demostrando lo que va a hacer la diferencia. Entonces, el problema existe cuando hay situaciones que rodean la vida del ser humano, que se van complicando, que se van cambiando de panoramas diversos. Entonces entran en acción muchas fuerzas espirituales que quieren evitar que tú tengas la bendición que estás esperando. Es muy sencillo cuando no tienes conocimiento, porque no vas a pasar de un conocimiento de número 1 al número 5 que va a ser más fuerte. Entonces, la oración de 1 se va a contestar más rápido que la oración de 5, porque con la oración de 5 ya el demonio sabe que ya tú conoces, que ya tú entiendes quién es Jesús, entonces te va a estorbar para que tú no tengas esa bendición que tú estás esperando. Entonces, la forma de lograr que la esperanza se dé es cambiar el entorno que rodea la respuesta que tú quieres. No ir directamente a lo que buscas, sino permitir que el Señor, mientras más conocimiento tienes, te lleve a una situación en la cual vayan cayendo solitos los estorbos y al final la recompensa sea dada completamente en el nombre de Jesús. Porque mientras que más conocimiento tienes, más fuerte es la batalla, más difícil de vencer y no va a ser fácil obtener la respuesta como la quiere uno en un momento determinado. Hay que luchar más por ella. Okay. Mira todo lo que luchó Job por la respuesta que él quería y que no, o sea, Dios lo hizo pasar por un desierto muy fuerte, pero mira todo lo que tuvo que entregar al final antes de lograr que se diera todo lo que se devolviera aún más todo lo que había tenido originalmente. Entonces, ¿qué es lo que yo te diría? Lo importante es si es una oración corta, una oración larga, que Jesús nunca se aleje de ti, que siempre esté presente en tu vida y que el alimento del Espíritu Santo provoque que siempre haya más y más en el nombre de Jesús. Es lo que yo te respondería. Pero no vas a poder obviar la dificultad ni vas a poder obviar la prueba. Porque cuando hay
no hay esperanza es porque hay muchas pruebas. Porque la prueba daña la capacidad de creer que Dios está contigo. Porque nos ha pasado a todos en el proyecto de recorrido que hemos tenido. Hay momentos donde decimos, me abandonaste, Señor, no estás conmigo. Porque en este momento Dios está en silencio. Está en silencio. Sí. Entonces, ¿por qué está en silencio? Porque no le agrada lo que está viendo. Entonces, no es el tiempo de la respuesta de Dios y lo podemos ver en la Biblia varias veces explícito de esa manera cuando una oración, el Señor cierra el camino, no lo abre fácilmente. Entonces, lo que me viene a mi mente es lo de Jai, lo de la cuestión de la batalla que tuvo el pueblo israelita con Jai. Ahí hubo un robo. Entonces ese robo impidió que el pueblo de Israel tuviera la victoria en un momento determinado. El pueblo de Panamá ha sido robado. Entonces el Señor quiere saciar el alma de las personas que se sienten frustradas, destruidas, porque se perdió la confianza en lo que guiaba los destinos del país. Y ese es el problema que hay en este momento. Y yo creo que sí se puede lograr, y yo, por lo menos mi oración, yo la estoy enfocando y los que lo escuchan para ver si entre todos podemos hacerlo mejor. Yo siempre recuerdo que en Esther había un decreto que había dicho que se iban a matar a todos los israelitas que vivían en todo el territorio sirio en un momento determinado. Y el pueblo hizo ayuno de 3 días y 3 noches. Y Esther hizo algo que cambió el destino de ese pueblo, porque en ese momento la mujer no se podía presentar delante del rey si no era llamada por el rey para poder llegar a los aposentos. Entonces, el pueblo judío hizo 3 días de ayuno y oración para capacitar, para envalentonar, llenar de valentía la vida de Esther, para que pudiera presentarse delante del rey y pudiera tener la táctica de guerra necesaria para que se pudiera corregir el decreto que no se podía romper porque tenía el sello del rey, ese decreto que había hecho Amán en ese momento. Pero lo que hizo el pueblo de Israel con la reina Esther en ese momento provocó un giro completamente en el decreto original y se salvó ese pueblo por una mala decisión en un momento determinado. Y eso es como pueblo lo que nosotros necesitamos. Encontrar esa llave que provoque que el Señor cambie ese decreto original y que haga otro que destruya y que alivie la frustración de los corazones sin esperanza que en este momento estamos todos en este pueblo.
Amén. con respecto a nuestra soberanía. Entonces ahí tú puedes ver como una oración sencilla que uno dice, Señor, dame pan hoy. Esa es una oración sencilla. Pero cuando tú tienes que romper potestades, principados, gobernadores de las tinieblas que están en los aires tratando de destruir un pueblo completo, ahí no hay una oración sencilla que se puede hacer. Solo es orando como le pasó a Daniel. Daniel oró 21 días. Y cuando oró 21 días le dijo el Señor, venciste a un príncipe, pero ahora viene otro peor que ese. Entonces, eso es lo que como pueblo tenemos que hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer? Solo con fervor, con adoración y con verdadero arrepentimiento de Dios. Si no, no va a solucionarse nada. Estamos en círculos, en círculos. Tú tienes la culpa, yo tengo la culpa. No, el único que puede transformar el error o lo duro de esta situación es Dios. No hay otra solución, porque hay que usar el decreto divino de Dios para romper los esquemas de un pueblo que fue avasallado en su soberanía. Es lo que yo en este momento estoy usando como oración para este pueblo y ustedes también pueden ayudar en ese sentido. Amén. Para que realmente haya una dirección consona con la frustración de un pueblo completo. Eso es lo que yo te contestaría en el nombre de Jesús. Amén. No sé si quedaste satisfecha. Fátima. Bueno, vamos a... ¿Ah? Se te cortó, Fátima. No, estoy aquí, es que estaba escuchando a Ana Cecilia también, que está aquí al lado mío escuchando el tema. Ok. Bueno, vamos a pasar a compartirles las citas bíblicas para los que van a escuchar próximamente el audio. Eclesiastés 9:4, Romanos 15:13, Hebreos 11:1, Proverbios 10:17, Job 19:10, Job 41:9, Jeremías 2:25, Lamentaciones 3:18, Zacarías 9:5, Efesios 2:12, Job 11:20, Job 15:23, Job 27:8, Job 17:15, Isaías 49:14, Jonás 4:8, Judas 1:13 y Salmos 11:3. Invitarlos para el próximo martes 21 de noviembre, 6 de la tarde, hora de Panamá. Estará con nosotros Celedonio Urrutia con el tema ¿Cómo predicar la fe cristiana y ganar alma? 6 de la tarde, próximo martes 21 de noviembre.